Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y pues el día de hoy vamos a platicar acerca del tema que hemos estado trabajando con respecto a la diversidad lingüística y cultural. Bueno, vamos a recordar un poquito este tema que empezamos a trabajar y pues les quiero platicar acerca de algunas cuestiones que me gustaría que ustedes aprendieran y recordaran. Eh, no sé si recordarán, dentro de lo que estuvieron trabajando, que el idioma español es la lengua oficial en 21 países en todo el mundo y que a pesar de que este idioma es oficial, no es una lengua uniforme porque presenta muchas variaciones, tanto nacionales como regionales o locales. Entonces hay personas que hablan de una manera, de en un país a otro, dentro de un país, de una región a otra y así sucesivamente. Entre los elementos que caracterizan el vocabulario mexicano, lo que es el español mexicano, destacan palabras procedentes de lenguas originarias, por ejemplo, indigenismos, y lenguas extranjeras que son extranjerismos. Bueno, algunos de los ejemplos que podemos nosotros ver con respecto a las variaciones nacionales del idioma español en estos países, tenemos, por ejemplo, la forma de decir niño aquí en nuestro país, que serían regionalismos. Por ejemplo, en algunos lugares del centro se le llaman chamacos o chilpayates, en algunas partes del norte huercos o buquis, etc. Y algunos ejemplos de nacionalismo serían en Colombia, cuando le preguntan a una persona que dice, ¿qué le provoca? Significa que le apetece o que se te antoja. En Caracas, por ejemplo, en Venezuela, si dicen esta expresión que es se me reventó la tripa, significa se me ponchó una llanta, un neumático. Y por ejemplo, en Chile, en el país Chile, decir la expresión al tiro significa al instante, lo más rápido posible. Y nosotros, cuando decimos al tiro, significa ten cuidado. Esos son los ejemplos en cuanto a que nosotros podemos encontrar una diversidad lingüística y cultural. Y los ejemplos de algunos indigenismos o algunos extranjerismos en nuestro idioma español en México serían los siguientes. Indigenismo serían las palabras aguacate, chipotle, apapachar, chapulín, chamaco, etc. Y algunos extranjerismos serían utilizar palabras que son de países fuera del de nosotros, pero que son parte de nuestra lengua o nuestro vocabulario diario, que serían hot dog, buffet, brasier, grill, troca o truck, que si viene de la palabra truck, lonche, que viene de la palabra lunch, y nosotros hicimos una variación y la adaptamos a nuestro idioma. Dentro de lo que es el idioma español, vamos a usar para clasificar las palabras campos semánticos. Un campo semántico se refiere a un conjunto de palabras que pueden estar relacionadas y pueden pertenecer o no a la misma categoría. O sea, pueden ser sustantivos, adverbios, adjetivos, verbos, etc., pero coinciden en alguna parte de la clasificación. Por ejemplo, si yo les digo este campo semántico, ustedes sabrían de qué se trata. Serían arena, mar, barco, ola, peces, arrecife, etc. El campo semántico al que se refiere sería a la vida marítima o cosas que tienen que ver con el mar. El segundo ejemplo serían las palabras césped, tierra, cultivo, composta, riego o flores, que tienen que ver con cosas de agricultura, que tienen que ver con, sí, que tienen que ver con cosas de cultivo, cosas que tienen que ver con la tierra. El tercer ejemplo serían bancas, pizarrón, alumnos, marcadores, profesores, clases, etc. Y el campo semántico sería hablar acerca de la escuela. Dentro de este idioma que nosotros tenemos, que es el español, también vamos a encontrar regionalismos, aparte de los campos semánticos, ¿verdad? Que son palabras que se usan en una determinada región.
Por ejemplo, los que ustedes hicieron en una liga de internet que se les encargó un poquito antes de trabajar. ¿Cómo se dice, por ejemplo, no sé, niño allá en Sinaloa? Y ustedes tenían que estar trabajando con esta parte. Vamos a hablar ahora de las formas de expresarse en distintos grupos sociales. Bueno, pues nuestro idioma también tiene variaciones de acuerdo al grupo social al que nosotros pertenecemos, ya que todo grupo se caracteriza por una forma de hablar en específico. Por ejemplo, con palabras o expresiones que te caracterizan a ti de una manera peculiar, o las frases que dices mucho, el acento que le pones o la elocuencia o la intención que tú le das a estas frases. De hecho, los alumnos son muy dados a fijarse cuáles son las palabras que utilizan mucho los profesores como para poder identificarlos. Entonces, cada persona le inyecta de alguna manera su personalidad también al lenguaje. De hecho, hay una lectura que viene en una de las páginas del libro que un autor dice que el idioma tiene que ver, es como la ropa o tiene que ver como la manera en cómo te vistes. Y bueno, dentro de estas mismas formas de expresarse en los grupos sociales, tenemos que los miembros de determinado grupo, ya sea por razones sociales o profesionales, también tienden a expresarse de una forma semejante. Ahí es donde estamos hablando acerca del lenguaje técnico, por ejemplo, palabras que utilizan los doctores, los abogados, etcétera, dentro de una misma, de un mismo ambiente profesional. Entonces, los maestros utilizamos a lo mejor ciertas palabras que nos definen, por ejemplo, hablar de competencias, hablar de aprendizajes esperados, hablar de la nueva escuela mexicana, etcétera. Es tecnicismos o palabras que a nosotros van a escucharnos hablar constantemente entre profesores. Y bueno, dentro de esta misma clase, tenemos una tabla en la página 83 de su libro, en donde viene una tabla en donde ustedes estuvieron trabajando el recurso que nosotros podemos utilizar para poder expresarnos de diferentes maneras, que tienen que ver con las jergas sociales o las jergas profesionales. Viene, por ejemplo, la definición que dice: palabra usada dentro de una actividad determinada para referirse a instrumentos propios de una actividad. Y el recurso que nosotros utilizamos se llama tecnicismo. Y como ejemplo podríamos poner una palabra que se dice punitivo, que generalmente lo van a utilizar los abogados. Luego tenemos otro recurso, que es palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. A este recurso se le llama eufemismo y generalmente se utiliza en los centros penitenciarios. Luego tenemos otro recurso que se define de la siguiente manera: sufijos con que se denota un mayor o menor tamaño o bien se expresa en distintos tipos de afectividad. El recurso se le llama diminutivo o aumentativo. Y las palabras como ejemplo serían bandita, banda, menor, y ratote, que sería un rato, pero en mayor escala, más grande. Siguiente recurso sería eliminación de un fragmento de la palabra originaria sin que cambie su significado como consecuencia del habla coloquial. El recurso sería acortamiento de palabras. Por ejemplo, compas en vez de decir compañeros. Y luego tenemos otro recurso, que es palabra culta, generalmente de origen grecolatino, usada en la lengua literaria, científica, etc. Y tenemos que el recurso se llama cultismo. Por ejemplo, utilizar la palabra infractor, que es como una palabra más formal. El siguiente sería figura, que consiste en decir mediante un rodeo lo que podía decirse en forma más breve. A este recurso se le llama circunloquio. Por ejemplo, lesiones incompatibles con la vida. Ese sería un ejemplo. Lenguaje especial entre personas de un mismo grupo es el siguiente recurso.
que se llama argot. Y el ejemplo sería neta, decir la neta. Siguiente recurso, palabra o expresión procedente del inglés. Recurso se llama anglicismo, así se les llaman estas palabras. O decir, por ejemplo, la palabra freak o break, etc. Frase de uso común o con sentido figurado, que se le llama, el recurso se le llama frase hecha, y luego el ejemplo sería estamos en las mismas. Bueno, espero que esta explicación que les estoy dando les sirva para recordar un poquito lo